humano, prácticas de enfermería que impactan en la experiencia de personas sanas y enfermas. Es un gusto para nosotros dar inicio al curso. Hay muy pocas personas, pero eso no tiene mucha relevancia en estos momentos. Lo más importante es que ustedes estén aquí y que así sea una sola persona, pues estamos haciendo de que las enfermeras pues nos empoderemos más de mayor información y podamos así tomar las mejores decisiones con respecto al cuidado de las personas. En ese sentido, agradezco mucho a la participación de la magíster Lilian Ríos Orbegoso, que está aquí desde temprano para dar inicio ya a las conferencias que el día de hoy ella va a disertar. Para presentarla, ella es coordinadora, PAS coordinadora de inmunizaciones de la Iglesia Callao, es coordinadora de etapa de día niño, también de la Iglesia Callao, responsable del componente de salud neonatal Iglesia Callao y supervisora del programa articular nutricional Iglesia Callao. Vamos a recibirla con fuertes aplausos para dar inicio a Aló. No sé si va a usar el micrófono. No, ya. Sí. Buenos días con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir a través del Colegio de Enfermeros del Callao, poder compartir con ustedes algunos aspectos de las normas técnicas del Ministerio de Salud. En este momento lo que voy a compartir con ustedes es la norma técnica de salud de la atención integral. Bien, vamos a compartir hoy día lo que es la norma técnica de salud para la atención integral de la salud neonatal. Esta es una norma técnica que ha sido emitida en diciembre de 2013. Es una norma técnica en la cual ya se establece cómo debe ser la atención integral del neonato, considerando que el neonato, en este caso, empezamos con la atención inmediata del recién nacido. Entonces, en esta norma 2013 ya nos establece qué es lo que tenemos que trabajar, nos dan las pautas en cuanto a la atención del recién nacido, no solamente el recién nacido normal, sino también el de con complicaciones. Bien, la finalidad de esta norma es contribuir a la reducción de morbo y mortalidad neonatal, mejorando la calidad de atención del niño durante los periodos neonatal de 0 a 28 días en los establecimientos de salud públicos y privados del sector salud a nivel nacional. Esto quiere decir que esta norma técnica es aplicada no solamente al sector público, sino también privado. El fundamento es reducir la morbo y mortalidad neonatal, mejorando su calidad de atención. Dentro de los objetivos generales es establecer un conjunto de disposiciones para la atención de calidad y racionalidad científica. Todo ello aplicándolo según los niveles de complejidad y capacidad resolutiva de los centros de salud, con la participación de familia y comunidad. En los objetivos específicos es establecer los procedimientos técnicos administrativos necesarios que permitan brindar una atención integral basado en la evidencia científica. Acá estamos ya hablando de unos procedimientos, un protocolo de atención, los cuales se va a trabajar en razón a las evidencias científicas. También fortalece los procesos de gestión para asegurar la disponibilidad de recursos, porque tenemos que garantizar que existan todos los recursos necesarios para la atención integral del neonato, y más aún fortalecer la organización y funciones específicas que tienen que cumplir los establecimientos de salud en sus diferentes niveles de atención. Todo ello que permita brindar una atención con calidad y oportunidad en el marco de los derechos humanos. Esto es algo que ahorita estamos nosotros viendo el enfoque, que todo está en razón a derechos. El ámbito de aplicación, como decíamos, es en todos los niveles: Ministerio de Salud, gobiernos regionales, salud, sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la parte privada. Dentro de las consideraciones generales nos habla que nosotros tenemos que trabajar en razón a un principio de anticipación. Toda atención de salud, toda intervención o prácticas claves, nosotros tenemos que partir del principio de anticipación, o sea, anticiparnos ante los posibles riesgos o daños que pudiera presentarse en el momento de la atención. Eso quiere decir que debemos contar con los recursos necesarios para asegurar una atención de emergencia
estabilizar el neonato y posteriormente decidir la referencia si es que corresponde. Cuando hablamos nosotros de las áreas de atención del neonato, estamos hablando que tiene que haber un cumplimiento estricto, más aún si está en una área de alto riesgo donde puede haber infecciones nosocomiales. Lo primero, lavado de manos. Tiene que ser antes, después de cada procedimiento del neonato, de la atención del neonato, las medidas estrictas de asepsia en colocación de catéteres endovenoso y en la administración de medicamentos, el uso de material estéril de un solo uso, por ejemplo las perillas de goma, las sondas de aspiración, etcétera, y la limpieza primero y después de la desinfección, materiales quirúrgicos médicos empleados en los procedimientos. La limpieza de incubadoras, que es importante, las cunas también, las servocunas, y el uso correcto de antibióticos. Todo ello en razón a evitar o disminuir los riesgos de infecciones nosocomiales. Como sabemos acá, el lavarse las manos, que son 11 pasos, es salvar vidas porque esto está en sus manos. Hablamos también en la norma técnica de un parto limpio y seguro, atendido por personal calificado. Acá estamos viendo nosotros una atención de parto en una institución, un establecimiento de salud, y estamos ahora promoviendo el parto vertical, no tanto horizontal sino vertical, y como ustedes pueden ver, con el apoyo de la familia, siempre estando ellos dándole soporte familiar a la gestante, ¿no? Con personal calificado en los servicios de salud, y con esto también hacemos una disminución de mortalidad perinatal y neonatal. También nosotros tenemos que identificar, diagnosticar, tratar y referir oportunamente, de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento, al neonato con complicaciones. Aquí hay que tener bastante cuidado porque, si bien es cierto, los partos normales, todos ellos no se atienden en hospitales. Partos normales se atienden en nivel de atención primaria, en los centros de salud. Y los con complicaciones van a hospitales. Asegurar el seguimiento de los neonatos en las primeras semanas de vida para la detección oportuna de signos de riesgo, el manejo y o derivación según sea el caso. Y aquí vamos a entrar a hablar luego cómo está la mortalidad neonatal. Dentro de las disposiciones específicas en el componente de prestación relacionado a la atención inmediata del neonato, tenemos que ver que haya un equipo de neonatología, pediatría, cirujano o profesional de enfermería especialista en atención del neonato o con competencias para la atención del recién nacido, y en caso de emergencia o en ausencia de otros profesionales puede ser atendido por el obstetra u otro profesional, ¿no? Capacitado, fundamentalmente capacitado. Si vemos nosotros a nivel nacional, sabemos que hay ciertas zonas dispersas, ¿no? Lugares que no están concentrados en las partes urbanas o rurales, y ahí la atención de partos es por otro personal, prioritariamente personas capacitadas como médico, enfermera u otros profesionales. Bien, veamos cómo está el ciclo vital visto como un proceso continuo. Cuando nosotros hablamos de ciclo vital o ciclo de vida, estamos hablando de que estamos preparando a esta persona cómo va a ser el trayecto de su vida. Estamos hablando un curso de vida. Yo preparo al niño para que sea un futuro adolescente, preparo al adolescente para que sea un joven, luego adulto y adulto mayor. Hace años hablábamos nosotros de etapas de vida. Hoy ya no se habla de etapa, porque etapa quiere decir que termino el capítulo 1 y paso al capítulo 2. Y acá no, este es un curso de vida, porque es la misma persona que va a pasar por diferentes momentos. Entonces, ya teniendo otra mirada, estamos viendo, cuando hablamos del recién nacido, estamos viendo que el recién nacido viene desde la etapa de adolescencia. En la etapa de adolescencia, quiere decir que para que yo tenga un buen producto, un buen recién nacido, tengo que ver cómo ese adolescente, esa mamá o mujer adolescente, ha estado preparada para luego ser madre, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de recién nacido, estamos viendo su historia, la historia de la madre. ¿Cómo fue en el periodo de adolescencia? ¿Estaba bien alimentada, bien nutrida, sin problemas de infecciones o enfermedades prevalentes? Si ella está en buenas condiciones, entonces va a ser un buen embarazo. Pero también aquí, en el ciclo de vida de lo que estamos hablando, embarazo, también puede ser una adolescente muy bien preparada, con buen estado de salud físico, mental, con un buen nivel de hemoglobina. Porque una mujer, para embarazarse, tiene que prepararse.
Hay un periodo pregestacional, ¿no? Entonces, un preconcepcional que le llamamos nosotros. Y en los centros de salud, nosotros a través del servicio de obstetricia, las preparan. No es que hoy día quiero embarazarme mañana o el próximo mes y dejo mi método anticonceptivo. Esa mujer tiene que pasar por un periodo de preparación mínimo 6 meses. Lo ideal, 1 año. ¿Por qué? Porque estamos teniendo hoy mortalidad materna y neonatal, porque la salud de la madre viene dañada. Y eso quiere decir que no se preparó. Entonces, la preparación, la etapa la etapa preconcepcional tiene que ser 6 meses, mínimo 6 meses, libre de infecciones, libre de enfermedades comórbidas, porque tenemos diabéticas, tenemos hipertiroidismo o hipotiroidismo, estos son riesgos a futuro para la madre y el niño, y más aún lo que está de moda hoy día, la anemia, ¿no? El nivel de sangre de una mujer para embarazarse, mínimo 13. ¿No? Entonces, pero estamos teniendo nosotras mujeres gestantes con 11.5, 11.6. Cuando se embarazan, baja. Sumado a eso que no hay suplementación en el periodo gestacional, mucho peor. Entonces, ¿qué vamos a producir? Partos prematuros o bajo peso al nacer. Entonces, cuando hablamos nosotros de un producto, de un recién nacido, un producto normal, estamos hablando de la adolescencia. Y hasta el embarazo. Es más, puede ser una adolescente sana, saludable, con toda la preparación, pero ojo, ¿qué puede pasar en el embarazo? También hay problemas en el embarazo, como la preeclampsia, la eclampsia, ¿no? Entonces, también aquí, y el control del embarazo, un control de embarazo que sea de calidad, no de cantidad. Entonces, puede ser saludable acá, pero puede haber complicaciones aquí. Si todo esto es saludable, entonces el parto se espera que también sea saludable, parto normal, ¿no? Y si es parto normal, okay, pasamos entonces al posparto. Si todo esto va bien, pero en el posparto hay complicaciones, ojo, también puede haber aquí una mortalidad materna. Y todo esto relacionado a la salud de la madre. Cuando hablamos nosotros del periodo postnatal, ¿no? Estamos hablando del recién nacido, también hay que ver en qué condiciones viene. Si todo esto está normal, esto va a ser un buen producto. De hecho, que también para que este niño sea saludable tiene que haber una lactancia y la infancia, todo ello conllevado a un ciclo de vida adecuado. Si todo esto va en camino normal, vamos a tener una evaluación al nacer, el 80-90% salen normales, y con los cuidados de rutina, la vida del niño va a ser saludable. Son de 8 a 10% hay complicaciones y hay que tener cuidado en el momento que nace el niño, ver el secado, el calor, despejar vías aéreas y estimulación. Ventilación con bolsa y máscara, que es el 3 a 6%, son las complicaciones, y algunos de ellos extremadamente complicados son masajes cardíacos y los medicamentos. Bien, como decíamos, entre el 90 y el 95% los niños nacen en buenas condiciones y no requieren ningún procedimiento de reanimación, solamente la atención inmediata que incluye evitar su exposición al frío, por eso que hay que abrigarlo, y no separarlo de la madre. El no separarlo, porque recuerden que el primer contacto piel a piel, eso ya produce un buen apego y empezamos a fortalecer la parte psicológica del niño. Los profesionales deben intervenir solamente para corregir desviaciones de la normalidad. Por eso, si yo voy a intervenir en este recién nacido, lo voy a sacar de un problema de riesgo, entonces vale la intervención. Pero si el niño es normal, solamente haremos las atenciones de rutina y solamente hará una intervención si es que hay que corregir una desviación. Esto para favorecer más que todo el clima de confianza con el personal de salud hacia la madre y la madre hacia el niño. La seguridad e intimidad hay que respetarla mediante el respeto de la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres y sus hijos. Como ven ustedes ahí, basado en derecho. El profesional responsable debe encontrarse presente en cada nacimiento. Debe realizar la valoración de los factores de riesgo, condiciones inmediatas del recién nacido, al nacer, decidir y aplicar las intervenciones indicadas para reducir las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. Aquí hablamos ya de una intervención si hubiera una complicación, reducir el riesgo de complicaciones severas e invalidantes,
y la atención inmediata del neonato brinda las atenciones para que la transición intra a extrauterina sea óptima para el recién nacido y que no sea traumático. Como vemos acá en la fase de preparación, ¿no? Cuando antes de que nazca el niño, tener la cuna, la cervocuna, con una temperatura adecuada. Hablamos de una preparación del personal de salud adecuadamente, el equipo operativo y el ambiente que sea temperado, ¿no? Cuando hablamos también del ambiente, estamos hablando de limpieza, la iluminación y la temperatura ambiental 24-28 grados. Dentro de los procedimientos generales vamos a mencionar la identificación de factores de riesgo. Siempre hay que estar atentos a ver qué riesgo hay. Para ello vamos a utilizar nosotros los datos de la historia clínica materna a la llegada de la madre al centro obstétrico, ampliar anamnesis si fuera necesario. Preparar recursos y equipos para la recepción del recién nacido. Hablamos de medicamentos, la disponibilidad de medicamentos, insumos, médicos y más que todo funcionamiento de equipos. Vamos a requerir oxígeno que esté pues el balón de oxígeno lleno. Prevenir la pérdida de calor, esto es importante y es por eso que el ambiente debe ser una temperatura neutra de 26 grados, las 24 horas del día, todo el año, ventanas y puertas cerradas, campos y toallas precalentados. Todo esto para prevenir la pérdida de calor. Como procedimiento específico, realizar la valoración de la condición del recién nacido inmediatamente, ver si respira o hay llanto, el tono muscular, la edad gestacional, que es importante. Si no hay respiración y está hipotónico o es prematuro como la función congénita, el corte inmediato tiene que hacerse del cordón umbilical y el equipo de atención del recién nacido debe reanimarlo. Si se encuentra en buen estado, se realizarán los procedimientos de rutina. Cuando hablamos de procedimientos de rutina, estamos viendo acá la atención de nacimiento. Como decíamos, la temperatura ambiente, que sea mayor de 24, el equipo listo, historia clínica, lavado de manos y antebrazos, ropa y guantes. Ver si el líquido sale con meconio. Si no sale con meconio, revisar si es que respira o llora o hay un buen tono muscular. Si todo esto es favorable, entonces pasamos a un segundo paso. Todo esto se evalúa a la hora del nacimiento. Lo primero, nace el niño, iniciar el contacto piel a piel. Secarlos bien, acá están las mantas, secarlos bien, cambiar el campo porque el primer campo se va a humedecer, sacamos un segundo campo precalentado y lo abrigamos necesariamente, además de ello, con otra frazadita o colchita. Piel a piel, contacto piel a piel y se clampa el cordón a 2 o 3 centímetros de la piel y cortar a 1 centímetro del clamp. Todo ello con tijeras estériles. Esto se realiza en un lapso más o menos de 5 minutos. Después de 2 a 3 minutos o cuando deje de latir el cordón umbilical, recién vamos a pinzar y a cortar. Bien, después del parto, ¿qué es lo que va a pasar a los 15 minutos? Mientras que el niño ya está aquí recostado encima de la madre, a los 15 minutos vamos a ver nosotros que el niño presenta movimientos de lengua. Comienza a movilizar su lengua, hace tratar de succión y hociqueo. Hociqueo quiere decir que comienza a hacer búsqueda. A los 34 minutos ya el movimiento es mano-boca. O sea, ya no tanto es la piel, sino trata de que su mano llegue a la boca. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que el niño, cuando nace, a la hora de secarlo, se le seca todo su cuerpecito, pero no las manos. Las manos hay que dejarlas así como están humedecidas, porque en la parte intrauterina él ha estado con el líquido amniótico y está relacionado a ese olor y a ese sabor. Entonces, el tener sus manitos húmedas con el olor al líquido amniótico va a hacer que la búsqueda sea más fácil. Por eso que ellos reaccionan así. Acá hacen hociqueo porque las manos las tienen abiertas como ranita, ¿no? Pero ya ellos como se van movilizando, se van arrastrando, van haciendo búsqueda. Y al oler esto, ya él lo relaciona a la madre. Y sumado a esto, por eso que ellos hacen estos movimientos y vamos a ver qué pasa luego. A los 40 minutos ya comienza a hacer una marcha y arrastra.
Así, comienza como un reptil a arrastrarse. Se va yendo y buscando. Y luego a los 55 minutos ya surge el contacto con la mama y comienza la succión espontánea. Bien. Dentro de los procedimientos de rutina, como decíamos, prevenir la pérdida del calor, colocarlo sobre el vientre de la madre, secarlo con un campo precalentado, aspirar las secreciones de vías aéreas si fuera necesario, solamente si fuera necesario. Cuanto menos manipulación en cuerpo extraño en el niño, mejor. Por eso que a la hora del secado, comprimimos un poco la nariz, si es que hubiera un fluido externo, y secarlo. Pero si fuera necesario, aspirarlo. El contacto piel a piel, si la madre y el recién nacido están en buen estado, se coloca sobre el vientre de la madre, se seca, se retira el campo húmedo, se cubre con otro campo precalentado y debe ser hecho por un tiempo no menor de 45 a 60 minutos. Quiere decir que el niño tiene que estar con la madre encima de ella y que no debe ser menor de este tiempo. Todo ello para promover el apego. El pinzamiento y corte del cordón debe ser hecho a 2-3 minutos después del parto por el profesional que atiende el parto. Acá estamos viendo, nace el niño, ¿no? Acá está el cordón y acá se produce ya el secado con el primer campo que tiene. Y se evalúa el llanto. ¿Cuáles son las ventajas del contacto piel a piel y de la lactancia temprana? Lo primero, que favorece el apego. Disminuye la ansiedad de la madre, estimula la secreción de la oxitocina, acelera la bajada de leche, aumenta la duración de la lactancia porque ya lo tiene pegado a su pecho y previene infecciones porque recuerden que ustedes lo primero que sale es el calostro y favorece la eliminación del meconio disminuyendo la ictericia. Quiere decir que cuanto más lacta, más rápido va a eliminar el meconio y va a disminuir la ictericia. En cuanto al contacto piel a piel, hay ensayos, hay estudios donde se ha evidenciado de que hay bebés con temperatura normal y menos variable, produce una mejor estabilidad cardiopulmonar metabólica, la glicemia es más alta, una diferencia de promedio de 11, madres más afectuosas y más satisfechas, mayor éxito y duración de la lactancia y menos llanto de los bebés. También vemos acá cómo está la mujer. La mujer que acaba de dar a luz tiene mayor temperatura en el pecho y sincronía térmica con su recién nacido. Por eso que el niño busca el pecho, ¿no? Porque le brinda, además de la lactancia, el calor. Y también es importante que el recién nacido presenta un estado de alerta. Por eso que es importante la primera hora, el apego, porque es ahí donde él va a abrir sus ojitos y va a poder interactuar con su madre, por primera vez que la va a ver a su mamá, ¿no? Porque está en la parte externa y la interactuación es importante. ¿Qué pasa si lo separamos antes? Una separación precoz es una intervención dañina. Esto va a suceder si es que el niño está en riesgo, ya sea si la madre está con complicación o el niño está con complicación, de hecho que va a haber una separación precoz. Pero si es un parto normal donde los dos están saludables, no tiene que haber una separación precoz, porque esto va a producir un apego inseguro, va a crear inestabilidad en el niño, va a provocar más estrés en ambas personas, va a haber un aumento del gasto de energía porque el niño va a estar irritable y va a dificultar el éxito de la lactancia, que lo que se quiere es que la lactancia sea desde que nace y en la primera hora de nacido. Por eso dice acá, la hora siguiente, o sea, miren, nace y el niño está aquí. Acá está el cordón umbilical que todavía ni siquiera lo han clampado. Dice, la hora siguiente al parto es un periodo crítico para el establecimiento, un establecimiento de vínculo madre e hijo. Hay un estudio del ENDES 2017 donde dice que el inicio de la lactancia materna en el Perú, dicen, el 74% de la primera hora sucede en las zonas rurales y en las zonas urbanas, incluyendo Lima, el 53.4%. Esto quiere decir que todavía nos falta trabajar la lactancia materna en la primera hora aquí en nuestra ciudad. ¿Dónde es que encontramos a veces las dificultades? No los encontramos en los centros de salud,
Tal vez en algunos todavía no promuevan esto, pero donde es más crítico son los hospitales. En los hospitales, a veces por el tema de cesárea, hasta el tema de cesárea se puede todavía considerar algunos casos. Pero donde hay partos normales, como existen los maternos a nivel nacional, donde hay zonas dispersas, ahí se tiene que aumentar el tema de la lactancia materna en la primera hora. Pero todavía nos falta aquí trabajar con hospitales. ¿En qué momento pinzar el cordón umbilical? Dice a los 2 o 3 minutos. Tenemos que esperar 2 o 3 minutos o cuando deje de latir el cordón umbilical. ¿Por qué hay que esperar 2 a 3 minutos? Hace años no era así. El niño nacía, inmediatamente le pinzamos y en el momento corte. ¿Por qué hoy existe un corte tardío del cordón umbilical? ¿Por qué tenemos que esperar 2 a 3 minutos? Tan simplemente por la transfunción de la placenta. Hay una transfusión placentaria. El niño desde que nace todavía sigue transfundiéndose la sangre de la placenta al niño. Cuando esto deje de transmitir, por eso se demora 2 a 3 minutos, cuando sale el niño, vemos el cordón umbilical que todavía pulsa. Cuando deja de pulsar, es ahí el momento de clampar y luego cortar. ¿Por qué? Porque hay una transfusión placentaria de madre a niño. ¿En qué nos va a ayudar esto? Que la hemoglobina del niño va a ir en aumento. Y con esto estamos contribuyendo a disminuir la anemia del niño. Acá lo explica. El pinzamiento tardío aumenta el hematocrito neonatal, disminuye la anemia en los primeros meses y mejora la oxigenación cerebral en prematuros, más que todo en las primeras 24 horas. Esta es la explicación y la evidencia en cuanto al corte tardío del cordón umbilical. Y acá vemos el pinzamiento, el niño nace, miren, el niño nace, la placenta está llena de sangre, pasa 1 a 2 minutos, comienza a transfundir al niño, o sea, ya comienza a transfundir, y a los 3 minutos ya la placenta está en blanco y el niño recibe una buena transfusión sanguínea, y lo de que es placentaria, ¿no? Inclusive, como dice acá, de 2 a 3 transfusión de la placenta y transfunde 35 a 40 mililitros de sangre por kilo de peso. Miren, por kilo de peso, una cantidad adecuada. En el Perú sabemos que el tema de la anemia, nos dicen que el 43% de niños entre 6 y 36 meses presentan anemia. Quiere decir que de cada 10 niños, 4 a 5 niños tienen anemia. Y esta anemia la podemos prevenir desde que nace. No hay que esperar que el niño esté bebé para comenzar a suplementar de hierro, sino desde el nacimiento. Ya al niño le estamos inyectando hemoglobina a sangre. Ahora, luego del contacto piel a piel, tenemos que identificar al recién nacido en presencia de la madre para que ella se vea, esté tranquila y asegure que es un niño antes de salir de la sala de partos. Prevenir la infección ocular a través de una gota de antibiótico en cada saco conjuntival. Ahí estamos utilizando nosotros la gentamicina. Prevenir enfermedades hemorrágicas a través de la aplicación de la vitamina K. Y luego aplicar medidas de cuidado del cordón umbilical, verificar la presencia de los vasos normales, aplicar una gota de alcohol etílico 70% y cubrir con una gasa estéril. Acá estamos viendo la aplicación de la vitamina K en el tercio medio del muslo intramuscular, la aplicación de las gotas oftálmicas, la identificación del niño, porque hay que identificarlo para que el niño no sea intercambiado, como ha habido veces. Realizar la somatometría, peso, talla, perímetro cefálico, torácico, registrar la historia clínica neonatal, realizar el examen físico completo, una revisión sistémica, general y regional, determinar la edad gestacional a través del test Capurro u otro similar, y no omitir el examen visual de la región anal. Registrar los datos completos, dentro de ello el Apgar a los 3 y 5 minutos. Y acá vemos la somatometría, la evaluación de Capurro y luego pasa al alojamiento conjunto. En cuanto al alojamiento conjunto, vamos a ver que hay que vestir al niño, llevarlo al lado de la madre, la educación que es importante,
El tema del alojamiento conjunto es tan importante que la madre tiene que salir bien concientizada sobre la técnica de lactancia materna, que es lo que va a garantizar, ¿no?, la alimentación del niño. Signos de alarma, también hay que enseñar a los niños signos de alarma, cuidado del recién nacido. Y luego se va a continuar evaluando la temperatura, signos vitales y la condición clínica. Bien, en cuanto a la etapa postnatal, seguimos con la prevención de la hipotermia, por eso tiene que estar al lado de la madre, el tamizaje neonatal. Esto de acá también es una actividad, es un procedimiento que se realiza en el momento que el niño nace y tiene un periodo de realización. Este es un tema muy aparte que lo vamos a conversar, pero es importante que la madre salga de alojamiento conjunto con la intención, con las cosas claras, que es importante el tamizaje neonatal para prevenir enfermedades metabólicas. La vacunación, que eso ya está instalado, la vacunación de la BCG para prevenir la tuberculosis miliar o meningitis por TB, y la hepatitis B para hacer un corte vertical de la posible infección que pueda tener la madre de hepatitis B entre la madre al niño, ¿no? Con eso hacemos una prevención de un corte vertical. ¿Qué otros procedimientos hay? Registrar los datos del ingreso, verificar la identidad de la madre y el niño, colocar al recién nacido al lado de la madre, verificar estabilidad térmica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, mantener las condiciones de abrigo adecuadas, especialmente en zonas donde la temperatura es menor de 24 grados, el control periódico de la temperatura y promover principalmente el inicio precoz de la lactancia materna. Debe iniciar dentro de la primera hora de vida y continuar a libre demanda. Cuando hablamos de libre demanda, estamos hablando que el niño las veces que lo requiera y lo solicite. Pero recordemos que el recién nacido, en las primeras 24 horas, es un niño que tiende a dormir. ¿Por qué? Porque recién hay que estimularle la lactancia. Los músculos, ¿no?, de los maxilares, de la boquita, todavía no están tan activos. Entonces, el decirle a la madre en alojamiento conjunto que le dé pecho cuantas veces el niño pide, el niño va a estar durmiendo. Más bien tenemos que despertarlo al niño. Entonces, nosotros en alojamiento conjunto tenemos una indicación de que cada 2 horas tiene que lactar. Mañana, tarde, noche y madrugada. Cada 2 horas. Porque si yo lo dejo a mí 3-4 horas, o las veces que se despierte, ¿cuántas veces se va a alimentar ese niño? ¿Qué vamos a producir, por ejemplo, si así se mantiene hasta 2 días? Primero, que va a haber una pérdida de peso. Sabemos que en un periodo de adaptación, las primeras 24 horas o 48 horas de nacido, hay una pérdida de peso porque no lactan bien, adecuadamente, no hay todavía ese trabajo muscular. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Que esos niños, al no consumir su lactancia adecuada, los líquidos adecuados, primero que se va a deshidratar. Segundo, que el meconio tampoco va a salir. Tercero, sabemos que hay una ictericia fisiológica, pero esa ictericia fisiológica va a desaparecer en las 48 horas, pues cuantas más veces orine y defeque. Pero si no se está alimentando, no está recibiendo la lactancia materna, no hay líquidos, mire qué va a pasar. Deshidratación, ictericia, y el niño puede entrar en una posible infección. Entonces, en este caso, nosotros en alojamiento conjunto siempre le decimos a la madre, cada 2 horas, inclusive la madrugada. Y recuerden que los niños, como les digo, no hacen buena succión al principio, tienen el estímulo de succión, succionan, pero a los 2 minutos o 3 minutos ya se quedan dormidos. Y como la madre lo tiene pegado al pecho, ella piensa que sigue mamando. Entonces, no, pero si lo tengo en mi pecho 5 o 10 minutos, no se desprende, pero dormido. Lo que se quiere es que esté despierto, activo. Entonces, por eso que tenemos que estar nosotros en alojamiento conjunto. Cada vez que la madre le dé lactar, tenemos que estar ahí, delante de ella, porque la madre se duerme, está cansada. Entonces tenemos que pensar en la madre y el niño. Por eso que nosotros, cuando la mujer está en gestación, le decimos a las mamis, duerman todo lo que quieran, duerme, porque el día que nace tu hijo, ahí va a estar con pecho, va a tener que estar despierta, ya no conoce el sueño. Por eso que es importante el acompañamiento familiar. Cuando ella vaya a casa, ¿quién tiene que estar ahí viendo los quehaceres?
la familia. Es un trabajo compartido, si no la lactancia va a ser frustra. Entonces acá estamos viendo que se le manda enseñarle bien la técnica de lactancia materna también. Ese es otro detalle. Hay madres que tienen 2, 3 hijos, pero el primer hijo no fue lactancia materna, fue artificial o mixta. El segundo tal vez similar, pero justo el tercer hijo, pecho. Y si no sabe, entonces tenemos que reforzar bastante la técnica. Estamos hablando de la buena técnica de posición. La madre tiene que estar en una buena postura, no doblada y hacia adelante, porque va a tener un dolor muscular en la parte posterior luego, y eso va a evitar que ya no quiera dar de lactar. Estamos hablando de la buena posición. La buena posición, tener al niño en una buena colocación hacia el pecho, no tener al niño rígido y con la cabeza lateralizada, porque el niño se va a cansar, le va a doler el cuello y ya no va a querer lactar. Estamos hablando del buen agarre, cuando al niño lo tengo en el pecho, pero no me agarra bien el pezón. Solo te agarra el pezón, que es la puntita, pero no agarra la parte marrón, que es la areola, cuando las bolsas de leche están en la parte de la areola. Entonces, si no reúne esas 3 condiciones básicas, la lactancia materna va a ser frustra, no exitosa. Entonces, por eso que en el alojamiento conjunto es una área muy importante, porque es ahí donde se le brinda toda la información a la madre. Pero a la vez también la información que nosotros demos a las madres tiene que ser algo clave, práctico. No hablarle pues un abordaje de media hora, porque de la media hora 5 minutos prestó atención y el resto no lo entendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que sentar a la madre y explicarle ahí, como un taller. Siéntese aquí, póngase acá, agarre el niño así, esta es la forma y por esta razón. Entonces, porque si vamos a estar al lado de la madre, donde ella está con sueño, con su bebé en el pecho y está explicándole en frío, una cosa es trabajarlo con la madre. Todo eso se hace en alojamiento conjunto. Y de hecho, pues, intervención de la familia. No se aprobará el uso de ningún otro alimento salvo indicación precisa del médico. Nuevamente reforzamos la educación, información y comunicación basada en la lactancia materna, la técnica de lavado de manos, que es importante porque hemos tenido neonatos de 15 días que viene por la emergencia con Shigella. Una cirrosis. Un bebé de 15 días recién nacido. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lavado de manos. Niños con infecciones. ¿Por qué? Por falta de lavado de manos. La higiene del recién nacido, identificación de signos de alarma. Cuando hablamos de signos de alarma, sabemos que los niños cuando nacen no tienen una temperatura tan regulable como nosotros. Ellos no regulan todavía bien su temperatura. Nosotros tenemos 37, 37,2, ellos tienen 36, 36,1, 36,2. No llegan a más bien tienden a ser hipotermia. Entonces, para mí sería un signo de alarma que el niño venga con fiebre, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Que no quiera lactar, que esté dormido, adormitado, puede ser una hipoglicemia. Cuidado del niño, hablamos de lo que es crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de cuidado del niño, además de los aspectos generales, es importante evaluar el peso. El peso al nacer, el peso al alta y el peso a las 48 horas. Y luego, por cada día, hay un incremento de 30 gramos por día. Entonces, tenemos que ver si está ganando su peso adecuadamente. Por eso es importante el control de crecimiento y desarrollo del recién nacido, del neonato, sumado a sus inmunizaciones. Y lo que es pautas de crianza también. Recuerden que cuando estamos con la familia, si bien cierto la familia se suma, nos quiere ayudar, pero también recordemos que ellos vienen con un bagaje. Viene la abuelita con ciertas crianzas, viene la madre con ciertas crianzas u otro familiar y distorsiona un poco el cuidado del niño. Supervisar y registrar la alimentación, la hidratación, evacuaciones, micciones y el peso diario. Realizar evaluación diaria del recién nacido. Y luego de la evaluación en la atención inmediata, el siguiente control es a las 12 horas y luego cada 24 horas hasta el alta y registrando toda la actividad en historia clínica. Coordinar y verificar la inmunización del recién nacido. Hay servicio de vacunatorio o si no en el mismo alojamiento conjunto realiza la vacunación. En hospitales a veces o algunos hospitales
sube el personal de inmunizaciones y vacuna en alojamiento conjunto, o también se van a alojamiento con complicación, pero otros lo derivan al vacunatorio. Eso de que bajen al vacunatorio, algunos llegan y otros no llegan. ¿Qué tenemos? Oportunidades perdidas, ¿no? Y principalmente, a mí lo que más me preocupa, según calendario de vacunas, sabemos que la BCG se puede aplicar hasta los 28 días de nacido, que es lo óptimo, ¿no? Pero lo ideal, en todo caso, es a las 24 horas. La vacuna de hepatitis B, esa es la que más me preocupa, porque si la madre está infectada con hepatitis B, ese niño ya es de riesgo. Pero si yo lo vacuno en las primeras 12 horas de nacido, hacemos un corte vertical de la posible transmisión madre-niño. Entonces, esa es la que más me preocupa, hepatitis B. Porque a veces las mamis se van de alta en el ánimo de irse a su casa o ven un chacola de vacunas, regreso otro día, me lo llevo. Bueno, hasta la BCG podemos pensar. Pero hepatitis B, si regresa después de las 24 horas, ya no es factible. Así le vacunen, si la madre estuviera infectada, el niño podría haber sido transmitido la hepatitis B. Y realizar en todo caso también las pruebas de tamizaje. Esto es tan importante. Ustedes vieron los problemas que tenemos de los niños recién nacidos, que supuestamente nacieron normal, pero tienen un trasfondo. Vienen a veces ya con enfermedades congénitas. Entonces, ¿es importante hacer el tamizaje? Sí. Hace años cuando hablaban de tamizajes, pensaban pues que era el grupo sanguíneo, la hemoglobina, o hemograma, pero no, estamos hablando de enfermedades metabólicas comunes en el recién nacido. Entonces, es importante que la madre se vaya con este mensaje. Señora, tiene que hacerse el tamizaje. Es importante, porque el niño usted lo va a ver en sus primeros meses de vida aparentemente normal. ¿Cuándo se va a evidenciar esto? A partir de los 7, 8 meses o más, algunos más antes. Inclusive va el crecimiento y desarrollo y aparentemente normal. Pero luego a partir de los 7, 8 meses estamos viendo debilidades en el desarrollo. ¿Y qué pasó? No se hizo el tamizaje. Cuando ya llega a pediatría le hacen el tamizaje o le hacen unas pruebas, ya no un tamizaje, pues así un tamiz como le hacen de piel, sino ya análisis completo y salen los problemas metabólicos y ya con daños. Porque un recién nacido con problema metabólico es un retraso mental o un retardo mental que conlleva a una discapacidad o muerte. Entonces, por eso que ahí se le explica a la madre que se le debe derivar, en caso de que el mismo centro no le haga el tamizaje, se deriva a otro establecimiento de origen, puede ser hospitales, y la Autoridad Nacional de Salud y la norma técnica promueve que el tamizaje del neonato sea realizado en el 100% de recién nacidos. Quiere decir que si yo soy un centro materno, me nacen 10 niños, los 10 niños tienen que tener tamizaje neonatal. Si el niño en mi hospital nacen 2.000 niños, los 2.000 niños tienen que salir con su tamizaje neonatal. Entonces, ¿quién lo dice? La norma técnica y más aún la Autoridad Nacional de Salud, que es MINSA. Luego, orientar sobre el trámite de inscripción al sistema de aseguramiento. Recuerden que todo recién nacido tiene derecho a tener un seguro de vida, una atención del seguro inclusive, ¿no? Ya sea de salud, fuerzas armadas, policiales. Y si no tiene ningún tipo de seguro o es de extrema pobreza, el Seguro Integral de Salud, el SIS. Por eso que estamos promoviendo el aseguramiento universal de salud por cualquier institución o EPS. En este caso, si hablamos MINSA, estamos hablando del SIS. Entonces tenemos que explicarle a la madre que haga su inscripción al SIS si es que no tiene ningún tipo de seguro y si corresponde. Brindar información a la madre y la familia previa al alta neonatal sobre la importancia. Mire, ¿cuántas veces remarcamos esto? La importancia de la lactancia materna, el apoyo familiar para que la lactancia materna sea exitosa, ¿no? El cuidado del niño a través del crecimiento y desarrollo, la estimulación del desarrollo que se le va a enseñar al niño a partir de los 15 días de nacido. Y aplicar protocolos de manejo en casos especiales como VIH u otras enfermedades. Bien, en cuanto a referencia y contrarreferencia, solamente se va a hacer si es que el niño tiene un problema de riesgo y se deriva a niveles de complejidad dentro de la misma jurisdicción o el área responsable a fin de garantizar su traslado oportuno,
Cuando hablamos de traslado oportuno, quiere decir que tenemos que tener una incubadora de transporte. Cuando sea requerido el manejo neonato y se le deriva a una institución de complejidad superior. Para la referencia y contrarreferencia se requiere un adecuado transporte neonatal según la norma técnica. Miren cómo estamos nosotros en las muertes neonatales. A nivel del Perú, en el año 2017, la mortalidad neonatal, hablamos de los niños, los neonatos de 0 a 28 días, el 26% se morían por prematuridad a nivel nacional. ¿Por qué? Porque está relacionado al control prenatal. ¿Por qué nacen prematuros? Eso se detecta en el control prenatal. Cada vez que viene la mami a control prenatal, si yo veo riesgos, ojo, cuidado, se puede adelantar el parto. Y si se adelanta el parto, es prematuro. Y la probabilidad de vida de ese niño prematuro va a depender de la edad gestacional, ¿no? Y inclusive el peso al nacer. El 21% por infecciones, se morían por infecciones, y eso está relacionado a las condiciones del establecimiento de salud, sea hospitales o centros de salud, y en el hogar, porque en cualquiera de los dos niveles puede haber infecciones. El 17% se morían por malformaciones congénitas letales, porque tenemos malformaciones congénitas que crean discapacidad, pero hay otras que son letales, que producen muerte. Y ahí esto también está relacionado al control prenatal, porque desde ahí se puede detectar. Y el 12% por asfixia. Esto está relacionado en el parto, porque en el momento del parto pueden nacer con asfixia, o en el hogar también, que puede suceder. El 2% por una aspiración neonatal de leche, que es poco, en alojamiento conjunto o en el hogar, y el 22% por otras causas no precisadas, que está relacionado a la madre, a la familia y la comunidad. Por ejemplo, hablamos de ciertos sectores donde hay contaminación ambiental, como metales pesados. Bueno, decirles que la Direza Callao ha sacado un folleto de lo importante que es tamizaje neonatal, qué es el tamizaje, cómo es el procedimiento, quién se tiene que realizar, qué enfermedades se detecta a través del tamizaje neonatal, dónde se realizan en los 3 hospitales, qué requisitos tienen, y también decirles que la norma técnica ya nos ha establecido, que ya se está dando, los carnets del recién nacido. Carnet de crecimiento del recién nacido, donde se consignan datos generales, la parte perinatal. En la parte interna estamos viendo la curva de crecimiento, si es una ganancia adecuada o no, porque de acuerdo a esto vamos a intervenir. Si es adecuado, fortaleceremos la consejería; si es inadecuado, la intervención oportuna. Acá están los controles de crecimiento y desarrollo, que en el neonato está establecido, según la norma técnica, son 4 controles. Es a las 48 horas de haber nacido el niño, luego a los 7 días de haber nacido el niño, a los 14 días y a los 21 días, quiere decir una vez por semana. Pero de los 4 controles, la realidad que sucede acá en Perú y Lima, Callao, es que a las 48 horas poco recién nacido nos llega. No nos llegan las 48 horas nacidos. Lo ideal es que debe serse, e inclusive sabemos que las altas de las mujeres que han dado a luz es a las 48 horas, pero estamos viendo que hay altas precoces, se están yendo a las 24 horas, a veces por capacidad de camas. Entonces estamos viendo que se están viendo altas precoces, y la madre se le dice, es como que nació el lunes, la madre está toda maltratada del parto y sale de alta el martes, y le decimos, señora, el miércoles tiene que regresar con su niño. ¿Usted cree que va a regresar el día siguiente? Si recién el día martes está yendo a su casa, se está instalando, acomodándose, ve cómo se va a organizar. Pocas madres son las que vienen a las 48 horas. Y el tamizaje neonatal, según la norma técnica, es a las 48 horas de haber nacido. No se puede hacer antes, es una mala muestra, o nos da un diagnóstico falso. Entonces, por eso que es importante que a las 48 horas la madre lleve al niño al hospital o al crecimiento y desarrollo para su control CRET y tamizaje neonatal. ¿Y qué hacemos a las 48 horas nacidos en el CRET? Ahí hacemos detección precoz de posibles riesgos. Ahí evaluamos el peso, cómo ha sido su ganancia de peso o su pérdida de peso esperado, es el 10%. Pero ¿qué pasa si viene con 20-30%? Ese niño ya está en deshidratación, la ganancia inadecuada. Ver cómo está la ictericia,
La ictericia fisiológica tiene que ir disminuyendo, pero en él se mantiene o aumenta. Hipoglicemia, infecciones, onfalitis, tantas cosas que hay que ver, y más aún reforzar la consejería importante en la atención del niño. Es importante el primer control CRED. Nosotros, les hablo de la experiencia del Callao. En el Callao nosotros tenemos a través del CIS, la oficina del CIS, ha coordinado con los 3 hospitales que tenemos, que es Carrión, San José y Ventanilla, y todo recién nacido que tienen ellos ahí, nos pasan la información, nos pasan su padrón nominal, en los datos del niño, nombre, dirección, teléfono de la madre, del padre, referencia, peso al nacer, si se puso la vacuna o no. Nos pasan una matriz elaborada en la cual esa exquisitez de datos es tan útil que nos pasan a los correos, nosotros replicamos a las redes de salud, ellos a los centros de salud, y todos los centros de salud tienen la información. Esta información nos la pasan 2 veces a la semana. Entonces, cuando a mí me llega la información y yo veo filtro, porque hay que filtrar, en mi centro de salud, ¿cuántos recién nacidos he tenido esta semana? De repente es día lunes y ya vi que nació un viernes el niño, hoy ya tiene ya 48 o 72 horas. Inmediatamente llamo por teléfono a la madre o mando un personal de salud a hacer la visita domiciliaria, o yo misma voy y lo capto y lo traigo a mi centro de salud precisamente para iniciar esa atención. Que no es a las 48 horas de nacido, pero puede ser los 3 o 4 días. Pero no esperar hasta los 7 días. A los 7 días ese niño ya viene tal vez con complicaciones. Tal vez ya viene con deserción de lactancia materna. Tal vez la madre viene con un estrés, toda apagada, deprimida, porque se frustra. Dice, yo no puedo darle pecho. Y tiene leche. No tengo leche. Le ponemos la buena postura, la buena posición, le enseñamos la técnica de amamantamiento. Y qué bien la madre le dice, uy, ahora sí está jalando, siento que me jala, ahora sí succiona, ya no se llena de gases, tantas cosas que se pueden hacer. Entonces es importante el primer control de crecimiento y desarrollo, es la intervención más clave que podemos hacer. Los otros ya es continuidad y recordar las indicaciones que se dan. Entonces acá registramos los 4 controles. En la parte posterior habla de los controles perinatales. Aquí hablan los factores de riesgo, si es que llora, no llora, mama o no mama, si tiene infecciones. Esto nos identifica como factores de riesgo y la intervención oportuna de las prácticas claves. Y este espacio de acá es exclusivo del programa de tamizaje neonatal. Acá me indica si le hicieron sus exámenes y los resultados. Esto es importante porque con esto ya estoy completando mi atención integral mínimo de este niño del neonato. Bien, hasta ahí comparto con ustedes la norma técnica de neonato. Va bien la segunda ponencia, por favor. Miren, dentro de la norma técnica del neonato hay